El 12 de noviembre de 2002, Clara Montes, una voluntaria de 21 años, se desvaneció sin dejar rastro en los pasillos del Hospital Infantil San Gabriel de Madrid. Durante 10 largos años, su caso fue un expediente frío, un fantasma que recorría la memoria de su familia y de una ciudad que nunca entendió qué pudo pasarle a una joven tan llena de vida, dedicada a aliviar el dolor de los niños enfermos. Su desaparición se convirtió en uno de esos misterios urbanos que se susurran con una mezcla de tristeza y temor. Hasta que un descubrimiento completamente inesperado, un simple dibujo infantil olvidado en un armario, lo cambió todo. La pregunta que nos persigue hasta hoy es, ¿cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, en un lugar dedicado a salvar vidas? Antes de contarte cómo un dibujo hecho con ceras de colores por un niño de 7 años reveló una conspiración aterradora que el hospital luchó por enterrar, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó, demostrando que, a veces, los testigos más pequeños son los que guardan los secretos más grandes, y que la inocencia puede ser la única luz en la más profunda oscuridad. La historia de Clara Montes merece ser contada hasta el final, y lo que estás a punto de descubrir pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la confianza, la autoridad y la justicia. Clara Montes no era solo un nombre en un cartel de persona desaparecida. Era el pilar de su familia, una estudiante de enfermería brillante con un sueño claro: unirse a Médicos Sin Fronteras. En la planta de oncología pediátrica del San Gabriel, era mucho más que una voluntaria. Era un refugio para niños que enfrentaban batallas inimaginables. Les leía cuentos, inventaba juegos, y tenía una habilidad especial para arrancarles una sonrisa en los días más oscuros. Su altruismo era su motor, su empatía, su seña de identidad. Su única debilidad, si es que se le puede llamar así, era una confianza casi ingenua en la bondad de las personas, especialmente en un entorno que ella consideraba sagrado, un templo de la sanación. La noche del 12 de noviembre de 2002 empezó como cualquier otra. Madrid se preparaba para el frío del invierno, y dentro del hospital, la rutina seguía su curso implacable. Clara terminó de leerle un cuento a Leo, un pequeño de 7 años con el que había forjado un vínculo especial. Poco después de las 9 de la noche, una enfermera la vio hablar con el doctor Álvaro Rivas, el carismático y respetado jefe de investigación oncológica. Según los testimonios, ella se ofreció a ayudarle a bajar unas muestras urgentes al laboratorio del sótano. Las cámaras de seguridad, de una calidad granulada y pobre, captaron su imagen caminando junto a él hacia los ascensores de servicio, una zona restringida. Fue la última vez que alguien la vio. Nadie dio la voz de alarma de inmediato. Su bolso y su abrigo seguían en la taquilla, pero en el caos de un hospital, se asumió que se había sentido mal, y se había marchado sin avisar. La verdadera angustia comenzó a la mañana siguiente, cuando sus padres, extrañados de que no hubiera vuelto a casa, llamaron al hospital. La respuesta fue confusa, burocrática. El pánico se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de que nadie sabía dónde estaba su hija. La institución, antes de contactar a la policía, realizó una búsqueda interna superficial, más preocupada por su reputación que por la seguridad de una voluntaria. Para cuando las autoridades llegaron, ya se habían perdido horas cruciales, horas en las que las pruebas se enfrían y los recuerdos se desvanecen. La investigación policial inicial fue un cúmulo de errores y suposiciones. La teoría principal se desvió rápidamente hacia una fuga voluntaria. Una joven de 21 años abrumada por la vida. Era una explicación fácil, cómoda. El doctor Rivas fue interrogado como testigo clave, no como sospechoso. Su testimonio fue impecable. Clara le había ayudado y él la vio dirigirse hacia la salida del personal. Su prestigio era un escudo impenetrable, su palabra, incuestionable. Nadie pensó en registrar su laboratorio privado ni las zonas restringidas del sótano. El hospital se convirtió en un aliado de la policía, pero no para encontrar a Clara, sino para contener el escándalo. El foco se desvió hacia el exterior, buscando a un secuestrador anónimo que nunca existió, mientras la respuesta permanecía encerrada dentro de sus propios muros. Para la familia Montes la vida se detuvo ese 12 de noviembre. La incertidumbre es una forma de tortura lenta, un veneno que se filtra en cada aspecto de la existencia.
Su padre Ricardo, un hombre práctico y sereno, abandonó su trabajo como arquitecto para dedicar cada minuto de su vida a buscar a su hija. Empapeló Madrid con el rostro sonriente de Clara. Siguió cada pista falsa, por absurda que fuera, y persiguió cada rumor con la desesperación de quien se ahoga. Su madre Isabel se hundió en una depresión silenciosa y profunda. La casa, antes llena de risas y planes de futuro, se convirtió en un mausoleo de recuerdos dolorosos. El silencio entre ellos se hizo más pesado que cualquier palabra, una barrera de dolor compartido pero no comunicado que finalmente fracturó su matrimonio. El hermano menor de Clara, David, tenía solo 15 años cuando ella desapareció. De la noche a la mañana, perdió no solo a su hermana, su confidente, sino también a sus padres, que se convirtieron en sombras obsesionadas con una ausencia. Creció en una casa donde la pena era el aire que se respiraba. Se vio obligado a madurar demasiado rápido, asumiendo un rol de cuidador emocional para dos adultos rotos, mientras lidiaba con su propia confusión y rabia. La obsesión de su padre por encontrar a Clara y la parálisis emocional de su madre lo dejaron a la deriva. La ausencia de Clara no solo dejó un vacío, sino que reconfiguró por completo la dinámica de una familia que nunca volvería a ser la misma, marcando su futuro de formas que apenas empezaba a comprender. Los primeros años de la investigación fueron un desierto de pistas. La policía, aferrada a su teoría inicial, exploró la vida de Clara en busca de algún secreto, un novio oculto, deudas, cualquier cosa que justificara una huida. No encontraron nada. Clara era exactamente quien parecía ser, una joven responsable, querida y sin enemigos. A medida que los meses se convertían en años, el caso se enfriaba. Surgieron videntes, que ofrecían visiones confusas, cartas anónimas que resultaron ser bromas de una crueldad insondable, y supuestos avistamientos en otras ciudades, que solo reabrían la herida de la familia, para luego cerrarla con más fuerza. Cada pista falsa era una pequeña muerte, un recordatorio brutal de que estaban tan lejos de la verdad como el primer día. Mientras tanto, el Hospital San Gabriel cerró filas. La desaparición de Clara se convirtió en un tema tabú, un incidente lamentable que era mejor no mencionar para no dañar la prestigiosa imagen de la institución. El doctor Álvaro Rivas continuó su meteórica carrera, publicando artículos, recibiendo premios y consolidándose como una eminencia en la oncología pediátrica. Nadie volvió a preguntarle por la voluntaria que desapareció tras ser vista con él. La narrativa oficial era que una joven inestable había abandonado sus responsabilidades. Era más fácil culpar a la víctima que cuestionar a una institución poderosa y a uno de sus médicos estrella. La maquinaria de relaciones públicas del hospital trabajó eficazmente para que el nombre de Clara Montes se borrara de su historia, convirtiéndola en poco más que una nota a pie de página. 10 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que las heridas se conviertan en cicatrices, para que la memoria se vuelva borrosa, y para que la esperanza, por tenaz que sea, empiece a marchitarse. Para el año 2004, apenas 2 años después de la desaparición, el caso de Clara Montes fue oficialmente archivado por la Policía de Madrid. Sin cuerpo, sin sospechosos claros y sin nuevas pistas, se convirtió en un expediente más en un archivo polvoriento, catalogado bajo el desalentador epígrafe de «desaparición voluntaria sin resolver». Para las autoridades, era un callejón sin salida. Para la familia Montes, era una sentencia de por vida a la tortura de la incertidumbre, una injusticia silenciosa, que gritaba en las paredes de su casa cada día, recordándoles que el sistema en el que confiaban les había fallado de la manera más cruel posible. Ricardo Montes se negó a aceptar este veredicto burocrático. Convirtió el salón de su casa en un cuartel general de investigación, cubriendo las paredes con mapas, líneas de tiempo y fotografías de cada persona que trabajaba en el hospital en 2002. Cada mañana, se sentaba con una taza de café frío y repasaba los mismos informes policiales, buscando un detalle pasado por alto, una contradicción, una fisura en la historia oficial. Entrevistó a antiguos empleados del hospital, a repartidores, a cualquiera que pudiera recordar algo de aquella noche. Los carteles con el rostro de Clara, que él mismo reponía incansablemente, se convirtieron en parte del paisaje urbano de Madrid, un recordatorio fantasmal y persistente de una pregunta sin respuesta. Su búsqueda se convirtió en su única razón de ser, una obsesión que lo consumía todo.
Mientras Ricardo se aferraba a la acción, Isabel, la madre de Clara, se hundía en un silencio impenetrable. El mundo exterior se volvió hostil, un lugar lleno de rostros que no eran el de su hija. Dejó de salir, de ver a sus amigas, de participar en la vida. La habitación de Clara permanecía intacta, un santuario congelado en el tiempo donde Isabel pasaba horas, a veces simplemente sentada en la cama, respirando el aire, intentando sentir su presencia. Para ella la esperanza no era un motor, sino una fuente de dolor insoportable. Cada posible avistamiento, cada teoría de Ricardo, era como volver a perderla. Su duelo era una procesión silenciosa y solitaria. Una rendición al peso de una ausencia que se había vuelto física, tangible, asfixiante. La tragedia, que en teoría debía unirlos, cavó un abismo insalvable entre Ricardo e Isabel. Sus formas de lidiar con el dolor eran diametralmente opuestas, y, con el tiempo, se volvieron mutuamente destructivas. Él no podía entender la parálisis de ella, viéndola como una forma de rendición. Ella no podía soportar la frenética obsesión de él, que mantenía la herida abierta y sangrando cada día. Dejaron de hablar de Clara, y pronto, dejaron de hablar de cualquier cosa. El silencio se llenó de reproches no dichos, y de una tristeza tan densa que fracturó los cimientos de su matrimonio. 5 años después de la desaparición de su hija se divorciaron. Fue la segunda gran pérdida de sus vidas, una consecuencia directa y brutal de la primera. Y en medio de este naufragio emocional se encontraba David, el hermano pequeño. Creció viendo cómo la hermana que idolatraba se convertía en un fantasma, y sus padres en extraños consumidos por el dolor. La adolescencia, una etapa ya de por sí confusa, fue para él un campo de minas emocional. Aprendió a no dar problemas, a ocultar sus propias necesidades, a convertirse en el pilar invisible de 2 personas rotas. Sentía una rabia sorda contra el mundo, contra el hospital, contra la policía, pero también una extraña culpa por querer seguir adelante, por reírse con sus amigos, por enamorarse por primera vez. La ausencia de Clara no solo le había arrebatado a su hermana, le había robado su juventud y su derecho a tener una familia normal. Con el paso de los años, el nombre de Clara Montes se fue apagando en la memoria colectiva de Madrid. El Hospital San Gabriel, tras un breve periodo de escrutinio mediático, logró controlar la narrativa y limpiar su imagen. La desaparición se convirtió en un rumor interno, una historia de advertencia contada en voz baja a los nuevos voluntarios. Para el mundo exterior, el doctor Álvaro Rivas seguía siendo un héroe, un salvador de niños. La comunidad que al principio se había volcado con la familia Montes, poco a poco se distanció, incómoda ante un dolor que no sabía cómo consolar. La familia quedó aislada, atrapada en su propia cápsula del tiempo, mientras el mundo a su alrededor seguía girando, indiferente a su tragedia personal. En 2008, 6 años después de la desaparición, una llamada anónima sacudió la estancada investigación. Un hombre aseguró haber visto a una mujer idéntica a Clara trabajando en una pequeña librería en Oporto, Portugal. La descripción era tan detallada, la certeza en su voz tan convincente, que por un instante, la esperanza resurgió con una fuerza arrolladora. Ricardo condujo toda la noche, con el corazón latiéndole en la garganta, imaginando el reencuentro. Pero al llegar, la mujer de la librería solo tenía un parecido superficial. Era una extraña. El viaje de vuelta a Madrid fue el más largo de su vida. Esa falsa alarma fue quizás el golpe más cruel de todos. Un recordatorio brutal de que la esperanza podía ser tan destructiva como la desesperación. El otoño de 2012 trajo consigo no solo el frío a Madrid, sino también el 10º aniversario de la desaparición de Clara Montes. Para la mayoría, su nombre era un eco lejano, una de tantas tragedias que el tiempo se encarga de sepultar. En la planta de oncología del San Gabriel, la vida seguía su curso. Fue entonces cuando Sofía, una nueva voluntaria de 22 años, llena del mismo idealismo que una vez impulsó a Clara, recibió una tarea mundana: organizar un viejo armario de material de manualidades que llevaba años cerrado. Nadie podía imaginar que dentro de ese mueble olvidado, entre botes de pintura seca y cartulinas descoloridas, se encontraba la llave que reabriría el caso más doloroso de la historia del hospital. Una llave dibujada con ceras de colores por la mano de un niño.
Mientras vaciaba una caja polvorienta, Sofía encontró una carpeta de cartón atada con un cordel. Dentro, decenas de dibujos infantiles, testimonios de pequeñas batallas libradas en esas mismas habitaciones. Eran un mosaico de soles sonrientes, familias de palitos y monstruos imaginarios. Pero uno de ellos era diferente. Firmado con una caligrafía temblorosa, Leo 2002, mostraba una escena que le heló la sangre. Representaba a una joven con el pelo castaño y un inconfundible pañuelo rojo al cuello, siendo llevada de la mano por una figura alta y delgada con bata blanca. No iban hacia una puerta de salida sino bajando unas escaleras oscuras y angostas. El niño había garabateado encima del hombre dos palabras que resonaron como una sentencia. Doctor Malo. Lo más inquietante del dibujo no era la etiqueta sino el destino. Al final de las escaleras, el niño había dibujado una puerta negra con una cruz encima. Sofía, que conocía la distribución del hospital, comprendió de inmediato su terrible simbolismo. Era la representación infantil de la entrada al depósito de cadáveres, ubicado en el subsótano, un lugar al que solo se accedía por una escalera de servicio interna. La narrativa oficial se hizo añicos en ese instante. Clara no había salido del hospital. Según el único testigo silencioso de aquella noche, un niño de 7 años, a Clara se la llevaron hacia abajo, hacia las entrañas más oscuras del edificio. La imagen era la antítesis de una huida voluntaria. Era un descenso a un lugar del que no se regresa. Con el corazón en un puño, Sofía buscó a Ana, una de las enfermeras más veteranas de la planta, una mujer que llevaba trabajando allí desde mucho antes de la desaparición. Le mostró el dibujo sin decir una palabra. El rostro de Ana perdió todo su color. Sus ojos se clavaron en la figura del doctor Malo y en las escaleras. Tras un largo silencio, su voz salió en un susurro cargado de un miedo antiguo. Recordó algo que había intentado olvidar durante años, que el doctor Álvaro Rivas, el eminente oncólogo, tenía un laboratorio de investigación privado, no oficial en el subsótano. Un lugar al que nadie más tenía acceso, cerca de los viejos túneles de servicio que conectaban directamente con el área del depósito. El dibujo no era una fantasía, era un mapa. La confesión de Ana lo cambió todo. El dibujo de un niño, que por sí solo podría haber sido desestimado como una fantasía macabra, ahora estaba anclado a un lugar real y a una persona concreta. Era la pieza que faltaba, la que unía al testigo principal, con un secreto celosamente guardado por la institución. Ana admitió que en aquel entonces, el prestigio de Rivas era tan grande y su autoridad tan absoluta, que nadie se atrevía a cuestionar sus actividades. El miedo a las represalias, a perder el trabajo, había impuesto una ley del silencio que duró una década. La desaparición de Clara fue una tragedia, sí, pero enfrentarse a un hombre como Rivas era un riesgo que nadie estuvo dispuesto a correr. Hasta ahora. Armadas con el dibujo y el testimonio de la enfermera, Sofía y Ana acudieron a la policía. Al principio, los inspectores se mostraron escépticos. Reabrir un caso cerrado hacía 8 años basándose en la interpretación de un dibujo infantil parecía una locura. Pero la declaración jurada de Ana sobre el laboratorio secreto de Rivas en la zona exacta que señalaba el dibujo, era una prueba material imposible de ignorar. Era una pista nueva, una línea de investigación que nunca se había explorado. Por primera vez en 10 años, la investigación tenía un objetivo claro y un lugar físico que registrar. La presunción de inocencia del doctor Rivas, que había sido su mejor coartada, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de un trozo de papel coloreado. La noticia de la reapertura del caso cayó como una bomba en el Hospital San Gabriel y en la vida de la familia Montes. Para Ricardo, fue la validación de una década de lucha solitaria, la prueba de que su instinto nunca le había fallado. Para Isabel, fue un terremoto que la sacó de su letargo, una mezcla de terror y una frágil, casi dolorosa, esperanza. La perspectiva de la investigación cambió radicalmente. Ya no se buscaba a un secuestrador sin rostro en las calles de Madrid. Ahora, el foco estaba dentro de los muros del hospital, en sus pasillos esterilizados y en sus sótanos olvidados. El dibujo de Leo había hecho más que señalar a un sospechoso. Había convertido el santuario de la curación en el escenario de un crimen. Con una orden judicial en mano, la policía regresó al Hospital San Gabriel, pero esta vez, no como invitados que piden colaboración, sino como una fuerza de la ley con autoridad para derribar puertas.
La administración actual, aunque diferente a la de 2002, mostró una resistencia burocrática predecible, preocupada por el inminente escándalo mediático, pero ya era tarde para contener la verdad. Acompañados por un Ricardo Montes de rostro impasible, cuyo silencio era más atronador que cualquier grito, los investigadores se dirigieron directamente a los ascensores de servicio. Por primera vez en 10 años, la búsqueda de Clara no se centraba en el mundo exterior, sino en las profundidades del mismo lugar donde había sido vista por última vez. Cada paso hacia el subsótano era un paso hacia una verdad que había esperado una década para ser desenterrada. El subsótano era un laberinto de tuberías, almacenes y salas de máquinas. El aire era frío y olía a desinfectante y a polvo antiguo. Guiados por los planos del edificio y el recuerdo de la enfermera Ana, llegaron a una zona de almacenamiento que coincidía con la ubicación del supuesto laboratorio privado de Rivas. A primera vista no había nada, solo estanterías vacías y cajas con material de oficina obsoleto. Pero un técnico forense con un ojo entrenado notó una anomalía. Una de las paredes de hormigón tenía un acabado ligeramente diferente, una textura y un color que no encajaban con el envejecimiento del resto de la estructura. Al golpearla el sonido era hueco, no era una pared original, era una fachada. Un muro construido para ocultar algo, una tumba de cemento y silencio, erigida mucho después de la construcción del hospital. Mientras el equipo forense se preparaba para derribar la pared falsa, otro equipo de detectives se encargó de la delicada tarea de localizar al único testigo, Leo. Ya no era un niño de 7 años, sino un adolescente de 17 que luchaba por dejar atrás un pasado marcado por la enfermedad. Al principio, sus recuerdos de aquella época eran una nebulosa de dolor y tratamientos agresivos. Pero cuando le mostraron su propio dibujo, algo se desbloqueó en su memoria. Recordó fragmentos, fogonazos de una noche aterradora. Recordó a Clara, la chica del pañuelo rojo, mostrándole al doctor malo unos papeles que ella había encontrado. Recordó la voz del doctor, que no era amable como siempre, sino dura y fría. Y recordó el miedo. No entendía qué pasaba, pero sabía que era algo malo, un secreto de adultos que le heló la sangre. El testimonio de Leo, aunque fragmentario, proporcionó un posible móvil. Clara había descubierto algo. Con esta hipótesis, los investigadores abrieron una nueva línea de investigación, las finanzas del Dr. Rivas y del Departamento de Oncología. Lo que encontraron fue una compleja red de irregularidades. Descubrieron un fondo de investigación privado, controlado exclusivamente por Rivas, que recibía donaciones sustanciales y no auditadas de una pequeña y agresiva compañía farmacéutica llamada Pharmagenics. Los pagos coincidían con el periodo en que Rivas estaba publicando estudios con resultados extraordinariamente positivos sobre un nuevo fármaco experimental. No había registros oficiales de que el hospital hubiera aprobado ensayos clínicos para dicho fármaco. Rivas estaba operando al margen de cualquier protocolo ético y legal, usando a sus pacientes más vulnerables como conejillos de indias. La conspiración comenzó a extenderse más allá de Rivas. El director del hospital en 2002, un hombre llamado Julián Aguirre, ahora jubilado y viviendo una vida de lujo en la costa, fue interrogado. Al principio, negó tener conocimiento de las actividades de Rivas, pero los registros bancarios demostraron que había recibido bonificaciones por rendimiento, directamente vinculadas a los fondos de Pharmagenics. A su vez, el jefe de seguridad de la época, un ex policía llamado Carlos Torres, fue presionado para que explicara por qué las grabaciones de las cámaras del subsótano de la noche del 12 de noviembre de 2002 habían desaparecido. Tras horas de interrogatorio, Torres confesó. Aguirre le había ordenado que borrara las cintas y registrara un fallo del sistema. Fue un encubrimiento deliberado, orquestado desde la cúpula para proteger la reputación del hospital y su lucrativo acuerdo secreto. La revelación más devastadora provino del análisis de los historiales médicos de los niños que habían fallecido en la planta de oncología, bajo el cuidado de Rivas entre 2001 y 2003. Un equipo de expertos médicos independientes encontró un patrón alarmante. Varios niños, todos ellos en fase terminal y por tanto considerados casos sin esperanza, habían sufrido efectos secundarios atroces y muertes aceleradas que no se correspondían con la progresión natural de su enfermedad, pero sí con las contraindicaciones conocidas del fármaco experimental de Pharmagenics. El Dr. Rivas no solo había falsificado los resultados para beneficiar a la farmacéutica,
sino que lo había hecho a costa de un sufrimiento inenarrable infligido a niños moribundos, traicionando la confianza ciega que sus padres habían depositado en él. Clara no solo había descubierto un fraude, había tropezado con una masacre silenciosa. Con el testimonio de Leo, la confesión del jefe de seguridad, las pruebas financieras y el informe forense sobre las muertes de los pacientes, el cerco sobre Álvaro Rivas se cerró por completo. La imagen pública del médico brillante y salvador de vidas se desmoronó, revelando al monstruo que se escondía detrás de la bata blanca. Ya no era una cuestión de si estaba implicado, sino de cómo lo había hecho. Cada nueva pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de su coartada. La policía emitió una orden de arresto. Cuando los agentes llegaron a su lujosa consulta privada, lo encontraron tranquilo, casi como si los estuviera esperando. Su arrogancia, que le había servido de escudo durante una década, se había transformado en una resignación gélida. Fue detenido y llevado a comisaría, no como un testigo respetado sino como el principal sospechoso del asesinato de Clara Montes. El sonido del martillo neumático rompiendo el hormigón fue el primer ruido real que se escuchó en el subsótano en mucho tiempo, un estruendo que rompía una década de silencio impuesto. Para Ricardo Montes, que observaba la escena con una máscara de impasibilidad que apenas ocultaba el temblor de sus manos, cada golpe era una tortura y una liberación. El aire se llenó de un polvo fino y blanco que cubría a los agentes forenses, creando una atmósfera casi fantasmal. La tensión en la pequeña sala era palpable, nadie hablaba, nadie se movía más de lo necesario. Todos sentían que no estaban simplemente derribando una pared, sino desenterrando una verdad que había sido sepultada con una frialdad calculada. Estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás, y el peso de esa certeza era casi insoportable, una mezcla de pavor y una desesperada necesidad de respuestas. Cuando finalmente se abrió un hueco en la pared, una ráfaga de aire viciado y frío salió del interior, un aliento fétido que llevaba consigo el olor inconfundible de la muerte y el olvido. Detrás del muro falso había un espacio angosto, de apenas 1 metro de profundidad, oscuro y vacío, a excepción de un bulto cubierto por una lona de plástico en el suelo. Un forense iluminó el interior con su linterna, y el tiempo se detuvo. Eran restos humanos. Mientras el equipo comenzaba su sombrío trabajo, un pequeño objeto de color desvaído llamó la atención de uno de los agentes. Lo recogió con unas pinzas y lo mostró a la luz. Era un trozo de tela roja, deshilachado y manchado, pero inconfundible. Era el pañuelo de Clara. Ricardo no gritó, no lloró. Simplemente se dobló sobre sí mismo, un derrumbe silencioso de un hombre que había mantenido la compostura durante 10 años, y que, finalmente, se permitía caer. Pero en ese pequeño sepulcro improvisado había algo más. Junto a los restos, los forenses encontraron una pequeña caja de plomo, diseñada para proteger su contenido de la humedad y las interferencias. Dentro, cuidadosamente envuelto en material aislante, había un disco duro externo de la época. No era un objeto personal de Clara, era una pieza de evidencia deliberadamente ocultada. Los técnicos informáticos lo supieron al instante, estaban ante el archivo del crimen. La verdad no solo estaba en los huesos de Clara, sino también en los datos encriptados de ese dispositivo. Rivas no solo había ocultado un cuerpo, había enterrado su legado criminal junto a su víctima, creyendo que la doble tumba de hormigón y encriptación sería impenetrable para siempre. El descubrimiento transformó la investigación de un caso de homicidio a la revelación de una conspiración mucho más grande y siniestra. La noticia del hallazgo en el hospital corrió como la pólvora por los medios de comunicación. A cientos de kilómetros, en un pequeño pueblo de la costa, una enfermera jubilada llamada Marta vio la imagen del hospital en la televisión y sintió que un peso que llevaba en el pecho durante 10 años la asfixiaba. Esa misma noche, se presentó en la comisaría más cercana. Con la voz rota por la culpa, confesó que la noche del 12 de noviembre de 2002, había visto al Dr. Rivas discutiendo acaloradamente con Clara cerca de los ascensores de servicio. Recordaba que Clara sostenía unos papeles y su voz, aunque baja, era firme. La de Rivas, en cambio, era un siseo gélido, lleno de una furia contenida que la asustó. Cayó por miedo a perder su trabajo, por miedo al poder que Rivas ostentaba. Su testimonio proporcionó el contexto humano que faltaba, la confrontación final de Clara.
Con los restos de Clara identificados, el disco duro en proceso de desencriptación y el testimonio de la enfermera, los detectives volvieron a sentar a Álvaro Rivas en la sala de interrogatorios. Esta vez, no había respeto ni deferencia. Sobre la mesa, extendieron las fotografías de la tumba de hormigón y del pañuelo rojo. La arrogancia de Rivas se desvaneció, reemplazada por una quietud antinatural. Durante horas, negó todo con una calma robótica. Pero cuando le informaron de que estaban a punto de romper la encriptación del disco duro, su castillo de naipes se derrumbó. Su rostro se contrajo en una mueca de derrota, y entonces, empezó a hablar. No con remordimiento, sino con la precisión de un científico que describe un experimento fallido. Relató cómo Clara, con su inteligencia y meticulosidad, lo había descubierto, y lo había confrontado esa noche en su laboratorio secreto. La confesión de Rivas fue un torrente de justificaciones retorcidas y una escalofriante falta de empatía. Clara no había tropezado con su secreto por accidente. Lo había investigado. Había notado las discrepancias en los historiales de los niños, las dosis anómalas, los efectos secundarios que no cuadraban. Había reunido las pruebas en un pequeño dossier, los mismos papeles que la enfermera Marta la vio sostener. Esa noche se lo presentó no como una amenaza, sino como un ultimátum moral. O él mismo detenía los ensayos y confesaba, o ella lo denunciaría a la dirección y a la prensa. Para Rivas, aquello fue una afrenta intolerable. No vio a una joven valiente defendiendo a los vulnerables, sino un obstáculo ingenuo que amenazaba con destruir su trabajo, su reputación y lo que él consideraba un mal necesario para un bien científico mayor. En un ataque de pánico y furia narcisista, la agarró para quitarle los papeles. Ella se resistió. La discusión se convirtió en un forcejeo, y, en un instante ciego, la empujó con demasiada fuerza. Clara cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de una mesa de acero. La muerte fue instantánea. Un accidente brutal nacido de una intención malévola. El pánico de Rivas se transformó rápidamente en un cálculo frío. Sabía que nadie buscaría allí. Durante las siguientes 48 horas, aprovechando el caos de un hospital enorme y su acceso ilimitado, construyó la pared falsa con la ayuda de un operario de mantenimiento al que pagó generosamente para que guardara silencio, inventando una historia sobre la necesidad de insonorizar la sala para proteger equipos sensibles. Contaba con que el sistema, la burocracia y el miedo protegerían su secreto. Y durante 10 años, así fue. El juicio contra Álvaro Rivas no fue solo un proceso penal, fue un exorcismo público. La sala del tribunal se convirtió en el epicentro de una conmoción nacional, con los medios de comunicación retransmitiendo cada detalle de la atrocidad que se escondía tras la fachada de un héroe de la medicina. La confesión de Rivas, leída en voz alta con una frialdad escalofriante, pintaba el retrato de un hombre cuya arrogancia no conocía límites, un narcisista que veía a las personas como meros instrumentos para sus ambiciones. No mostró remordimiento, solo la irritación de un genio incomprendido. Fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Clara Montes y a penas adicionales por los ensayos ilegales. Julián Aguirre, el exdirector, y Carlos Torres, el exjefe de seguridad, recibieron sentencias menores por encubrimiento y obstrucción a la justicia, sus carreras y reputaciones destruidas para siempre. La onda expansiva del caso Rivas se extendió mucho más allá de los muros del tribunal. Pharmagenics se vio envuelta en un escándalo de proporciones globales. Las familias de los niños que habían muerto bajo el cuidado de Rivas, cuyas muertes habían sido atribuidas a la enfermedad, se unieron en una demanda colectiva masiva. Las pruebas desenterradas del disco duro de Rivas eran irrefutables. La compañía farmacéutica, enfrentada a una ruina financiera y a un oprobio público insuperable, se declaró en quiebra en menos de un año. El Hospital San Gabriel, por su parte, tuvo que someterse a una reestructuración completa, con una nueva directiva y la implementación de protocolos de supervisión ética mucho más estrictos. Su nombre, sin embargo, quedó manchado para siempre, un recordatorio perpetuo de que la peor de las corrupciones puede florecer en los lugares más insospechados. Para Ricardo Montes, el veredicto fue el punto final de una guerra que había durado una década. El día que Rivas fue condenado, Ricardo volvió a casa, desmontó el mapa de la investigación de la pared del salón y guardó cada recorte de periódico, cada informe policial, en una caja. Por primera vez en 10 años, no tenía una pista que seguir, una llamada que hacer,
La ausencia de esa misión lo dejó en un vacío ensordecedor. Unas semanas después, visitó por primera vez la tumba de Clara. No era un cartel en una farola, sino un lugar de descanso. Se sentó en la hierba, no como un detective, sino simplemente como un padre, y lloró. No eran lágrimas de rabia ni de desesperación, sino de una paz terrible y agotada. La búsqueda había terminado. Isabel por su parte experimentó una especie de despertar doloroso. La verdad, por horrible que fuera, rompió el caparazón de silencio en el que se había refugiado. La certeza de lo que le había ocurrido a su hija, aunque brutal, era más soportable que el veneno de la incertidumbre. Se reencontró con Ricardo, no como la pareja que habían sido, sino como dos supervivientes de un naufragio que por fin podían compartir el mismo mapa del dolor. Empezaron a hablar de Clara de nuevo, no de su ausencia, sino de su vida, de sus recuerdos, de la joven brillante y llena de luz que había sido. El duelo, que los había separado, ahora los unía en una comprensión mutua y silenciosa. La herida nunca sanaría, pero por fin podían empezar a cuidarla juntos. Y en medio de ellos, David encontró su propia liberación. El final del caso le permitió desprenderse del papel de hijo invisible y hermano de una desaparecida, que había definido toda su adolescencia y juventud. La rabia que había sentido durante años, una energía sin dirección, encontró por fin un propósito. Fue él quien, viendo a sus padres reconectar a través del recuerdo, propuso la idea de crear algo que honrara la esencia de Clara, no su trágico final. Quería transformar el dolor de su familia en una fuerza para el bien, para asegurarse de que el sacrificio de su hermana no fuera en vano. Por primera vez, no estaba reaccionando a la tragedia, sino construyendo activamente un futuro a partir de sus cenizas, reclamando su propia voz y su propio camino. Con el dinero recibido de la indemnización civil del hospital y de la farmacéutica, la familia Montes creó la Fundación Clara Montes. Su misión, la protección de los derechos de los pacientes y la promoción de la supervisión ética en la investigación médica. La fundación se convirtió en un faro para otras familias y en un organismo de control temido por las instituciones que anteponían el beneficio a las personas. En el jardín del Hospital San Gabriel, la nueva dirección colocó una pequeña y discreta placa de bronce. No hay estatuas ni grandes monumentos. Solo unas palabras grabadas que resumen una vida y un legado. A Clara Montes, la voluntaria que murió por buscar la verdad. Un recordatorio silencioso de que, a veces, el acto más heroico es simplemente negarse a mirar hacia otro lado. La historia de Clara Montes no termina con una sentencia judicial ni con el cierre de un expediente. Su verdadero legado reside en las vidas que cambió, incluso después de su muerte. La fundación que lleva su nombre se convirtió en un grito colectivo, un organismo que dio voz a decenas de familias que, hasta entonces, habían aceptado en silencio la muerte de sus hijos como una inevitabilidad trágica. Al reabrirse los archivos médicos, se descubrió que muchos otros niños habían sido víctimas silenciosas de los experimentos de Rivas. Para esas familias, la verdad fue una segunda ola de dolor, pero también una forma de justicia. Saber que sus hijos no murieron en vano, sino que su sufrimiento ayudó a desenmascarar un monstruo, les permitió resignificar su pérdida. El sacrificio de Clara no solo resolvió su propio asesinato, sino que devolvió la dignidad a la memoria de aquellos pequeños guerreros. Los pasillos del Hospital San Gabriel ya no son los mismos. El fantasma de Clara Montes recorre su historia, una advertencia permanente sobre la fragilidad de la ética cuando se enfrenta a la ambición desmedida. La pequeña placa en el jardín no es un homenaje glorioso, sino una cicatriz visible, un recordatorio diario de la traición que tuvo lugar entre sus muros. La institución se vio forzada a una transparencia radical, convirtiéndose, irónicamente, en un modelo de supervisión y protección al paciente. Cada nuevo voluntario, cada médico residente, aprende la historia de Clara no como un rumor, sino como un pilar fundamental de su código deontológico. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad, y su historia, en la lección más dura y necesaria que el hospital jamás aprendió. Que el verdadero enemigo, a veces, no está en la enfermedad, sino en la soberbia de quienes creen tener el poder de jugar a ser Dios. Al final, la compleja red de mentiras, poder y dinero que protegió a Álvaro Rivas durante una década, fue desmantelada por el recuerdo más simple y puro, el dibujo de un niño. La historia de Clara Montes nos enseña que la verdad, por muy profundo que se la entierre bajo capas de hormigón y silencio institucional, tiene una extraña forma de persistir.
A menudo no emerge a través de grandes investigaciones o confesiones dramáticas, sino a través de los pequeños detalles que la arrogancia pasa por alto. Un trozo de papel coloreado, la memoria fragmentada de un niño, la conciencia culpable de una enfermera. Fueron estos destellos de humanidad, de inocencia y de arrepentimiento, los que finalmente hicieron justicia, demostrando que ninguna conspiración es lo suficientemente fuerte como para borrar por completo la huella que deja una vida buena y valiente. Hoy, la tumba de Claramontes es un lugar de paz. Ricardo e Isabel la visitan juntos, no todos los días pero sí en los momentos importantes. Ya no hay desesperación en sus gestos, solo una serena melancolía. A veces, David los acompaña. Se sientan en el césped, y hablan de ella, de sus manías, de su risa contagiosa, de los sueños que tenía. Han aprendido a celebrar la vida que tuvo, en lugar de llorar únicamente la que le fue arrebatada. La búsqueda que los destrozó como familia es ahora el cimiento sobre el que han reconstruido un nuevo tipo de vínculo, uno forjado en la pérdida pero fortalecido en la justicia. No es un final feliz, porque nada puede devolverles a su hija. Pero es un final en paz. Un cierre que les permite mirar hacia adelante sin olvidar jamás a la joven del pañuelo rojo que les enseñó el verdadero significado del coraje. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. La historia de Clara merece ser escuchada como un testimonio del poder de la persistencia y del peligro de la confianza ciega. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados y voces que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos hasta el final y por ayudarnos a mantener viva su memoria.